¿Qué habrá pasado con nuestro amigo el duende? ¿Habrá salido de la cárcel? ¿Habrá ayudado a sus demás amigos o a su familia? ¿Qué habrá pasado? Preparados para ver cómo termina nuestra maravillosa historia. Eso es, gritó emocionado, en el medio de la soledad de la prisión. Si la arena cae a la misma velocidad, yo puedo contar las horas por la cantidad de arena que se va acumulando en el piso. Y recogió otra vez arena del suelo para repetir el juego y constatar de nuevo lo que había descubierto, pero ahora con la conciencia de que ese experimento le podría salvar la vida a él y a su gente. Entonces ahí creó unas hipótesis. ¿Será que si yo cojo la misma velocidad la arena? Y empezó a pensar. A eso lo llamamos hipótesis, como en el método científico. Y ya luego empezó a experimentar para ver si esas hipótesis eran verdaderas y poderlas comprobar. Es un verdadero genio. Eso también nosotros lo podemos aplicar para nuestra vida. El experimento funcionó a la perfección. Si dejaba caer la arena de una mano a la otra a la misma velocidad, la cantidad de arena era la misma, en el mismo tiempo en que contaba. Entonces el jefe de los duendes se guardó toda la arena que pudo en sus bolsillos. A la mañana siguiente solicitó una audiencia con el gobernante, pero no lo consiguió. Los guardias le decían que no querían saber nada de él y que ese día el ejército iría al bosque para expulsar a todos los duendes. El jefe desesperado les rogó que por favor, por piedad, lo dejaran ver al rey. Rogó y sin ningún resultado, hasta que empezó a dar gritos lastimeros llamando al gobernante, pidiendo clemencia para su gente y suplicando que lo recibieran. Gritaba tan duro que el eco llevó su voz hasta las habitaciones del palacio. Allí las escuchó el gobernante, que no podía evitar conmoverse ante las súplicas del duende. Además, se le despertó la curiosidad por saber qué era eso tan importante que el jefe de los duendes quería mostrarle, así que ordenó a su guardia que lo trajeran ante él. Pero antes les advirtió que no fueran a dejarlo escapar y no le creyeran ninguna de sus mentiras. Él sí era mentiroso. Qué engañado estaba ese gobernante, ¿cierto? Desconfíen de todo lo que les diga, les advirtió. Los duendes se burlan de nosotros los humanos. Poco después llegaron con el pobre jefe de los duendes encadenado y lo dejaron en presencia del gobernante, que esperaba verlo doblegado a sus pies suplicando perdón. En cambio, el jefe de los duendes se paró frente a él, lo miró confiado y con la voz cansada por haberse pasado la noche contando segundos y minutos, pero muy firme, le dijo sin dudar: lo reto a que nos encontremos frente al reloj de sol que construimos en la mitad del pueblo, y cuando esté oscuro en la noche, cantaré yo solo las horas con toda exactitud. El gobernante, al ver tamaña insolencia, lo envió de nuevo a prisión y se quedó furioso, refunfuñando por haberle permitido tamaño desafío. ¿Quién se cree este hombrecito minúsculo y viejito?, repetía pateando todo lo que encontraba a su paso. El rey soy yo y nadie me hace desafíos. Con todo el peso de las horas, el gobernante se fue calmando. De tanto patear sillas, mesas y adornos, le dolían los dedos de los pies y ya estaba cansado de maldecir y refunfuñar. No había todavía dado la orden de expulsar a los duendes del bosque y se dio cuenta de que seguía sin resolver el problema del tiempo. Era consciente de que nadie sabía administrar el paso del tiempo como los duendes, y si estos no daban la hora, nadie en el pueblo sabría hacerlo. Recapacitó. ¿Qué podía perder con escuchar la propuesta que le había anunciado el jefe de los duendes? Si funcionaba, diría a su pueblo que él había conseguido solucionar el problema de las horas, y si no funcionaba, daría la orden inmediata de acabar con todos los duendes esa misma noche. Tomó la decisión, aceptaría el desafío, y para que fuera más solemne el espectáculo, pidió que con trompeta se convocara a todo el pueblo. Esa noche el gobernante llegó, acompañado de su ejército, hasta el centro del poblado, donde se había congregado una multitud. Luego trajeron al jefe de los duendes con todo y sus cadenas y lo colocaron en el medio. Nadie quería perderse lo que sucedería esta noche, aunque pocos creyeran en las soluciones del jefe. Lo escucho, reloj, le dijo el gobernante, llamándolo por su verdadero nombre y no jefe, como le decían los duendes para quitarle importancia. Pero esta vez no va a poder engañarme, advirtió el gobernante con solemnidad, y se produjo un murmullo de aprobación entre la multitud. Mire, su majestad, a esta hora no tenemos sombra, pues acaba de esconderse el sol. Sin embargo, yo podré medir el tiempo, dijo el jefe y se dispuso a realizar su acto de medición del tiempo,
según lo que había ensayado toda la noche anterior en la cárcel. La demostración sorprendió a todos. Con gran exactitud, a medida que la arena caía, el jefe de los duendes iba contando las horas sin equivocarse ni un minuto. El gobernante le pidió que repitiera el ejercicio varias veces para estar seguro que no se equivocaba. Y para su asombro y admiración, cada vez el jefe acertaba de nuevo en el conteo de los minutos. Finalmente, el gobernante ordenó que le quitaran las cadenas y el pueblo entero aplaudió su destreza. Claro que no todo estaba resuelto, faltaba algo para que funcionara este nuevo reloj inventado por el jefe de los duendes. Existe todavía un pequeño problema, señor, reconoció el jefe francamente con un ligero temblor en su voz porque lo que iba a decir podía dañar de nuevo la credibilidad del gobernante. Yo no me puedo quedar aquí día y noche dejando caer la arena. Un murmullo de desencanto se escuchó en todo el pueblo y la cara del gobernante se ensombreció de ira. ¿Cómo?, preguntó furibundo. ¿Acaso me tendré entonces que quedar yo para dar la hora? Señor, perdone usted, pero creo que es necesario construir algo que pueda contener la arena. No sé, tal vez un vaso, una caja. El jefe reflexionaba sin hallar una solución eficaz a esta dificultad en la que no había pensado antes. Los aldeanos y los soldados no se movían de sus sitios, nadie se atrevía a murmurar una palabra. El silencio y la oscuridad de la noche parecían presagiar una tragedia. La gente estaba segura de que el gobernante reaccionaría con furia contra el jefe de los duendes y que ordenaría un castigo ejemplar para quien se había burlado una vez más de su autoridad. Sin embargo, nada de esto ocurrió. Increíble. El gobernante se agachó a recoger la arena, la dejó caer de una mano a otra como había hecho el duende y se quedó pensativo un buen rato. Después se levantó en silencio, miró al jefe y caminó a su alrededor como si estuviera pensando qué hacer con este hombrecillo. La gente seguía cada uno de sus movimientos conteniendo la respiración para no incomodarlo. Allí iba a pasar algo terrible de un momento a otro. El jefe no se atrevía ni siquiera a mirar al gobernante. No se movía, no hablaba, estaba seguro de que algo muy malo podía sucederles a él y a su gente. Pero no fue así. Contrario a lo que se esperaba, el gobernante cambió de repente su semblante. Un brillo de júbilo llenó sus ojos y con entusiasmo ordenó: «Traigan de inmediato a Filemón, el artesano». Se trataba de un experto fabricante de vidrio que obtenía el cristal calentando arena hasta derretirla y luego soplaba el líquido amarilloso que salía del calor para darle formas increíbles. No fue necesario ir porque Filemón, el artesano, obviamente, como todos en la aldea, también se encontraba presenciando el espectáculo. Salió de entre la multitud y se puso al servicio del rey con una venia respetuosa. El gobernante le pidió que fabricara una vasija de cristal que dejaría caer lentamente la arena. Filemón estudió por un momento cómo caían los pequeñísimos granos que conformaban la arena. Con sus propias manos hizo lo mismo que antes había hecho el jefe de los duendes y el gobernante, dejar caer los granos de una mano a otra, y luego pidió permiso para retirarse a su taller. «Creo que tengo la solución», aseguró para tranquilidad de todos, y se marchó en medio de la oscuridad llevando un puñado de arenilla en sus manos. Nadie se movió de la plaza del pueblo esperando el regreso del artesano con la vasija de cristal. Bastaron unas horas para que el hombre volviera trayendo una especie de vaso que se adelgazaba en la mitad, pero que no tenía ninguna abertura a sus extremos, apenas un pequeñísimo orificio tapado con un corcho o por donde se le podía meter la arenilla. El artesano lo alzó, lo mantuvo en alto para que todos lo vieran y luego, orgulloso, se lo entregó al gobernante. Este lo miró por todos lados sin saber muy bien qué hacer con él y después se lo pasó al jefe de los duendes, quien lo estudió por un instante, luego retiró el corcho y llenó el cristal con arena hasta la mitad. Ceremoniosamente lo levantó para mostrarlo a la multitud curiosa, lo sostuvo un momento en lo alto y de repente le dio la vuelta. La mitad que estaba llena de arena quedó arriba y la mitad vacía quedó hacia abajo. De inmediato la arenilla empezó a caer hacia la parte vacía del vaso y la llenó, dejando vacía la parte de arriba. Todos miraban con asombro sin pronunciar un solo sonido.
Entonces el jefe de los duendes volteó de nuevo el mazo para que la arena quedara arriba y comenzara a bajar. Los aldeanos, que hasta ese momento seguían el experimento asombrados y en silencio, empezaron a hacer exclamaciones de júbilo y a cada vuelta de la vasija se escuchaban los ¡oh! ¡Epa! Pero sin entender qué tenía que ver las vueltas con el tiempo. Entonces el jefe de los duendes pidió silencio y empezó a contar los minutos a medida que bajaba la arenilla por la cintura estrecha del vaso de cristal. Cada vuelta del vaso, explicó el jefe de los duendes, representa una porción de tiempo y los invitó a que cantaran con él los minutos. Después de numerosos giros, cuando ya quedó comprobado hasta la saciedad la exactitud del aparato, el gobernante tomó el vaso en sus manos, lo alzó para mostrarlo a todos y dijo con voz de trueno: el jefe de los duendes, el artesano y yo acabamos de inventar el reloj de arena. Este será el complemento del reloj de sol. Ahora todos sabremos siempre qué hora es, aun cuando sea de noche. Y el pueblo entero contestó con un solo grito de júbilo. ¡Hurra! ¡Viva nuestro gobernante! ¡Vivan los duendes! ¡Viva Filemón el artesano! Cuando el jefe regresó triunfante a la aldea y contó lo que había pasado, en el bosque hubo una terrible discusión entre los duendes. Algunos estaban furiosos. ¿Pero ya por qué? Les parecía que el jefe había tratado injustamente y con mucha dureza. En represalia proponían que se desentendieran del tiempo, se hicieran invisibles y se dedicaran al pillaje y a las bromas para castigar a ese pueblo ingrato que no los había reconocido el trabajo abnegado de tantos años. Otros, en cambio, estaban súper felices con el nuevo invento de su jefe y propusieron dedicarse a perfeccionarlo y a crear otros mecanismos para medir las horas. Así ganarían todavía más respeto e importancia. No fue posible llegar a un consenso, los duendes se dividieron, unos salieron del bosque hacia la aldea encabezados por el jefe y se pusieron a trabajar en nuevos y más eficientes relojes. Los otros nunca perdonaron los agravios del gobernante ni de su pueblo. Desconfiados se volvieron invisibles para que nadie pudiera verlos. Y al ser invisibles, ¿qué pasaba? Esos que estaban descontentos porque no les habían valorado el trabajo. Claro, se volvieron invisibles y desde ese día se dedicaron al pillaje y a burlarse de las gentes de las aldeas. Hicieron tantas bromas y tan graves que terminaron asustando a sus habitantes hasta hacerlos abandonar sus casas y convertir el lugar en un pueblo fantasma y encantado en la mitad de la gigantesca cordillera de los Alpes. Un pueblito que solo es posible visitar cuando la nieve se derrite y llega la primavera en sus flores. Pocos se han arriesgado a llegar hasta allí porque aseguran que todavía se oyen carcajadas de duendes invisibles. Nadie sabe de qué se ríen, pero es muy posible que esas carcajadas sean producto de las burlas de los duendes cuando uno de ellos grita a la hora equivocada. Y los otros, cuando los habitantes tuvieron que abandonar el pueblo, se hicieron más pequeñitos y se metieron cada uno dentro de los nuevos mecanismos que habían inventado para mover las manecillas de los relojes de pulso. Como bautizaron a esas maravillosas máquinas que usamos hasta el día de hoy y que dan la hora con precisión porque detrás de cada reloj suizo, para ser más exacto, hay un duendecillo hábil y juicioso que empuja las manecillas del reloj y las hace trabajar sin descanso. Eso sucedió hace cientos de años en los bosques de un país pequeñito y laborioso conocido con el nombre de Suiza. Y es por eso que desde entonces allí se fabrican los relojes más precisos del mundo. Y colorín colorado, esta maravillosa historia se ha terminado. Espero que la hayan disfrutado como yo. En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre esta última parte en la que terminó nuestra historia y los voy a invitar a que construyamos entre todos un maravilloso libro. ¿Qué tal? Donde nosotros vamos a ser los escritores y vamos a tener la experiencia de compartir nuestros escritos con muchas personas en el mundo. Les mando un abrazo así súper grande y los felicito por haber terminado esta maravillosa historia.